Este análisis con las categorías de formación en concreto, se han seleccionado los datos de las categorías inferiores de España, de las selecciones españolas de formación, desde U15 hasta U20. En primer lugar, veremos las masculinas de menor a mayor edad. Bueno, simplemente explicaros un poco la interfaz que vais a ver. Veis aquí el equipo, veis que explica la competición, que son amistosos de formación, porque la U15 disputa torneo de la amistad, no disputa campeonato. Y veis el ataque, que este es el ataque de la U15, y esto es en defensa. Se pueden consultar muchas cosas, pero en esta herramienta nosotros vamos a utilizar los play types. En los play types están aquí en vertical los conceptos y a la derecha los datos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros nos vamos a centrar en, primero, isolation, aquí lo veis en el tercer lugar, ¿vale? Ahí lo veis. Vamos a centrarnos también en transiciones y vamos a centrarnos en los catch and drives. Esos van a ser los tres categorías que de una forma u otra recogen los aclarados, más bien los unos contra unos que ocurren en el juego. Entonces, la U15 masculina, que disputa este torneo de la amistad, tiene un 3,5% de aclarados puros, de isolations, que tiene, lo veis aquí, un 0,73 de rendimiento. ¿De acuerdo? Puntos por posesión. Es cierto, como os he dicho, que puede haber muchos unos contra unos sobre bote que ya estén incluidos en las transiciones. O también, que como veis son un 13,6. También en los catch and drives, ¿de acuerdo? Ya conocéis esta categoría, la vimos en el diccionario, donde tomo el balón y salgo en bote. Puede ser parte de uno contra uno, puede ser otro tipo de acción, pero son el 15,8%. Bueno, si os fijáis también, nos vamos a fijar en los rivales, porque veis que los rivales atacaron con un 8% de aclarados, con lo cual, si estábamos pensando que era una acción que no estaba bien clasificada como aclarado, como uno contra uno, bueno, los rivales les han catalogado un 8%, con lo cual no es un problema de sesgo o de valoración. Si pasamos a la U16, que también que ya disputa un campeonato de Europa, se reduce el uso del pick and roll con respecto a la U15, pero esto no significa que aumente el número de aclarados. Seguimos en un 3,3% que dio un 0,56 punto por posesión. No os preocupéis porque haremos al final las conclusiones. Ahora estoy exponiendo los datos, incluso vosotros podéis darle a pausa al vídeo y observar algún otro dato que os llame la atención. Bueno, la U16, como os decía, el rendimiento es 0,56 y los rivales nos hacen un consumo de 5% de aclarados. ¿De acuerdo? Bien. Es cierto que en transiciones 13,6 y catch and drives 15% podrían estar incluidos ciertamente una serie de situaciones de uno contra uno. La U17 baja hasta el 1,7, hasta solamente el 1,7 disputó un mundial, ¿vale? La U17 es año de mundial, y baja hasta el 1,7 de aclarados, con un rendimiento no valorado, sin puntos por posesión, ¿de acuerdo? Es decir, un concepto poco utilizado y que apenas nos dio rendimiento. Es verdad que desaparece el pick and roll como principal fuente de generación. Hubo mucho catch and shoot, ¿de acuerdo? Que es un modelo, pues bueno, de rendimiento que se busca también en categorías profesionales. Transiciones con un 16% y catch and drives con 12,7%. Los aclarados de los equipos rivales contra nuestro equipo fueron un 7,1% y las transiciones un 12%. La U18, que disputó campeonato de Europa, retoma, vuelve a la senda del 3,6% de uso de aclarados con un 0,55 de punto por posesión, de rendimiento de ese concepto. Es verdad que, como comentábamos, tenemos catch and drives un 10% y transiciones un
15%. En la U20, que también disputa Campeonato de Europa, se redujo otra vez el número de aclarados a 1,7% con 0,45 de rendimiento por posesión. Si bien es cierto que las transiciones ocupan un 18,2% de nuestro juego. Y bueno, pues como curiosidad, los cortes, cortes que pueden ser puertas atrás, cortes que pueden ser cortes a canasta, en poste bajo, etcétera, etcétera, son un 10,4%. ¿De acuerdo? Pues sin duda vinculado a la característica del seleccionador, del equipo que tuviera o del aprovechamiento que hicieron de algunos sistemas. Bien, a continuación repasaremos los datos de las categorías femeninas, igual que hemos hecho de menor a mayor edad. La U15 es curioso cómo el aclarado es el concepto menos utilizado con un 2,1% de uso y 0,4 puntos por posesión. Si bien es cierto que las transiciones son 17,8% como, bueno, pues podemos pensar que corresponde a la edad. Los rivales están, sin embargo, otra vez casi en un 6% contra nosotros, un panorama muy similar al que había en la U15 masculina y luego pues reflexionaremos sobre ello en un vídeo posterior de conclusiones, como os decía. La U16, en Campeonato de Europa de nuevo, los aclarados son un 5,8% con un rendimiento de el 0,8 por posesión, que es un muy buen rendimiento, solo por detrás de los catch and shoot, que lo tenemos aquí, y de los putbacks. Luego ya directamente tenemos la transición, que la verdad que no fue muy utilizada por la U16, ¿de acuerdo? Y ya veis ahí los catch and drive. Curiosamente, también un gran uso del corte a canasta en las fórmulas que hemos mencionado. Los rivales de la U16 pues vuelven a estar en un 5,5 uso de posesiones contra nosotros en forma de isolation puro, como lo hemos descrito en el curso. La U17, en el Mundial, que conquistó además la medalla de bronce, el aclarado fue solamente el 1,3%, ¿de acuerdo? Aunque el catch and shoot casi es un 20%, que es un modelo desde luego muy eficiente, ya veis ahí que nos dio un 0,82, y las transiciones que tienen un 17,1 con un 0,94 de rendimiento. Los rivales utilizaron un 5,8 de uso del aclarado contra nuestra U17 femenina. Pasamos a la U18 femenina, en el Eurobásquet de nuevo, que utilizó solamente el 1,7 de posesiones con aclarados, bajando además también las transiciones a solo un 9% de uso. El rendimiento de los aclarados fue un 0,44. Por el contrario, los aclarados de los rivales son un 6,5% con un 0,58 puntos por posesión de rendimiento. La U20, que es el último que vamos a analizar, la U20 femenina, en el Eurobásquet utilizó el 2,9% de aclarados con un 0,5 de rendimiento. Las transiciones, bueno, pues están en un 13,3, destaca el número del catch and shoot, ¿de acuerdo? Y catch and drives estaríamos en 9,2 con 0,6 de rendimiento de posesión. Los rivales, un 7,7 de aclarados y un 12,4 de transiciones.